lavibrante.com. Lavibrante.com. Amigos de lavibrante.com, nos saluda su amigo Carlos Contreras y estoy con un precandidato presidencial, exgobernador de Antioquia, el doctor Aníbal Gaviria. ¿Cómo está, doctor? Carlos, muy bien. Un saludo a toda la gente de La Vibrante y gracias, hombre, por este espacio y esta oportunidad. No, gracias a ustedes por darnos el espacio también. Doctor, cuéntenos un poco cómo va la campaña. Bueno, vamos muy bien. Nosotros somos parte de un movimiento que se llama La Fuerza de las Regiones, un movimiento único en la historia de Colombia que tenemos mucho orgullo de haber impulsado. ¿Y por qué digo único? Porque mire, aquí ha habido partidos políticos, ha habido movimientos ciudadanos, pero nunca se había tenido un movimiento surgido desde las regiones de Colombia para representar a las regiones de Colombia. ¿Y por qué digo surgido de las regiones? Porque el nacimiento de este movimiento se hizo a través de un proceso de más de 2 años, que inició su semilla en Río Negro, Antioquia, en el año 2023, en la conmemoración de los 160 años de la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, la Constitución Federal de Colombia. Allí invitamos a los 32 gobernadores y celebramos un seminario que se denominó Colombia Federal, Colombia Unida. Y desde ahí empezó a agitarse con mayor fuerza entre nosotros, los gobernadores de ese periodo, y junto con otros dirigentes nacionales y regionales, el tema de la federalización, de la regionalización, de la autonomía, de la descentralización. Y desde ese año 2023 hasta el año 2025 continuamos hablando eso entre los gobernadores, haciendo reuniones y llegando a la conclusión de que no podíamos quedarnos callados después de terminar los gobiernos, sino, como hacen muchos, sino enarbolar las banderas de la descentralización y la autonomía. Y por eso, en este año 2025, en junio, un grupo de más de 45 alcaldes y gobernadores, alcaldes de ciudades capitales y gobernadores de los 32 departamentos, nos unimos y allí surgieron 4 candidatos o precandidatos, que son el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, el exgobernador de Sucre, Olimpo Espinosa, y el exgobernador de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín. Y esos 45 dijeron: señores, ustedes toman la bandera, ustedes son los precandidatos que nos representan, adelante, ustedes ya van creando sus reglas de juego para avanzar hacia una unidad completa, o sea, un candidato único. Y así fue como definimos que para el 30 de noviembre debemos haber desarrollado una encuesta en todo el país para definir de los 4 precandidatos quién quedará como candidato oficial de la Fuerza de las Regiones a la presidencia de la República, el que gane la encuesta el 30 de noviembre, el que tenga allí mayor intención de voto y mayor apoyo ciudadano. Y vamos en ese propósito para llevar las banderas de la descentralización y la autonomía a la presidencia de la República, porque estamos convencidos de que ese es el cambio que Colombia necesita. Doctor, ¿a usted le gustan los exámenes? Claro que sí. Bueno, evalúeme en un corto tiempo el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, yo creo realmente que es un gobierno con muchos vacíos, con muchos errores, un gobierno que difícilmente pasa pues cualquier examen. Desde el punto de vista de la columna vertebral que me parece a mí de un gobierno, que es el presidente de la República, tiene que ser, como lo dice la misma Constitución, símbolo de la unidad nacional. Y el presidente Petro ha hecho todo lo contrario: dividir, sembrar odio, estigmatizar, señalar a quien no está de acuerdo con él, con epítetos y con calificativos completamente denigrantes. Si un dirigente político no está de acuerdo con él, lo califica de nazi. Si un dirigente empresarial no está de acuerdo con él, lo califica de esclavista. Entonces, me parece que el primer elemento negativo es un presidente que se ha dedicado a sembrar odio, a sembrar división. No asumió ese rol que tiene que ser el de un presidente de unir a los colombianos, de convocar, de sumar a los colombianos.
Pero además en las ejecuciones es un gobierno completamente pobre, la salud empeoró, la vivienda está paralizada, las vías tanto nacionales como regionales están a muy bajo ritmo. Pues imagínense un gobierno que el propio presidente dice que las vías son supuestamente para los ricos. Un presidente que criticaba todas las reformas anteriores tributarias, ahora propone una cada año. No, en el campo de la ejecución el gobierno también es muy malo, y en el campo, digamos, de la operación de un gobierno. Es que un gobierno que a esta altura del partido tiene 65, 70 ministros, así no funciona un gobierno. Un gobierno no es una persona, un gobierno es un gran equipo, conformado por un líder, el presidente o el gobernador o el alcalde, pero los ministros, los viceministros, los directores, los gerentes, los funcionarios públicos, no, este es un gobierno que hasta con su propio equipo maltrata a los miembros del equipo de gobierno. Entonces, yo sí creo que no se debe interpretar que uno es fanático antipetrista por un cuento ideológico, no, es mirando los hechos. Un presidente, yo creo que lo primero que la gente le pide a un gobernante, sea alcalde, gobernador o presidente, es, hombre, lo primero, lo más simple, deje el país o el departamento o el municipio mejor de lo que lo encontró. Y aquí tenemos la salud deteriorada, la vivienda, las vías, la construcción, la seguridad en un nivel absolutamente grave. Entonces, a uno no lo eligen para que deje peor las cosas. Bueno, ¿qué opina sobre la consulta que se realizó hace unos días del pacto histórico comparada con la del 2022? ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Pues Carlos, yo no miro mucho, mejor dicho, uno como político pues tiene que mirar a los demás, pero lo que yo me concentro más es en lo mío, las propuestas que tenemos para el país, y en cierta medida pasar la página, porque si nos quedamos pegados en el pasado, y yo creo que el gobierno de Petro ya es el pasado y debe ser el pasado, y lo que queremos decirle a los colombianos es: Colombia tiene futuro, construyamos ese futuro juntos, unidos. Entonces, no le escudo la pregunta, pero le digo, no es, yo digo que yo no tengo ninguna coincidencia, ni tengo caminos de convergencia con cualquier candidatura que represente la continuidad del actual gobierno. Nosotros en la Fuerza de las Regiones, como decía, el 30 de noviembre tendremos un candidato único, y ese candidato irá a una consulta el 8 de marzo con otros candidatos, precisamente para buscar la unidad, pero no vamos con ningún candidato que represente la continuidad del actual gobierno. Entonces, ellos que hagan su ejercicio. Me parece que no les fue tan mal como uno pensaría, y no les fue tan bien como ellos dicen, pero no se puede minimizar, porque lo único que uno no puede hacer en política, ni en fútbol, ni en ninguna actividad es menospreciar al adversario, al contrincante, a quien uno está de alguna manera emulando, compitiendo. Entonces, ellos que hagan su ejercicio, que le presenten su propuesta al país, porque esa es la democracia, y así veo yo la democracia, que la izquierda y el petrismo le presenten esa propuesta a Colombia, una propuesta que yo creo que hoy está muy demeritada por las frustraciones del actual gobierno, pero nosotros le tenemos que presentar la nuestra. Y la derecha más extrema también, si quiere que la presente, pero yo creo que la propuesta que Colombia necesita es una propuesta de unidad, no de división ni de siembra de odios. Bueno, doctor, usted lo dijo ahorita, pasemos la página. Llega Aníbal Gaviria a ser presidente de la República. ¿Cómo haría para restaurar la confianza del país? Carlos. Todas las personas están desilusionadas con las instituciones. Hace poco, el sábado pasado, no sé si usted está enterado, hubo un evento de medios alternativos y digitales en Cartagena. El evento costó, pongamos el resto de ceros. Trajeron periodistas de todos los lados de Colombia. Y resulta que solamente vino una cuarta parte. El resto nunca llegaron los pasajes.
El maltrato que hubo con la prensa fue impresionante. La comida fue dañada, la entregaban dañada. Ujú. Si así son todos los eventos del gobierno, ¿cómo haría Aníbal Gaviria para que todo el mundo otra vez crea en el gobierno nuevamente? Pues a ver, Carlos, hombre, hay varios elementos. Lo primero es cumpliendo. Es que eso es una norma muy simple. Usted, el vínculo más tremendo, más fuerte, más majestuoso que hay entre las instituciones representadas por personas, presidente, gobernante, y la gente es la confianza. Ese es un vínculo invisible, pero absolutamente poderoso. Si no hay confianza, todo se pierde. ¿Y cómo se construye o se reconstruye confianza? Cumpliendo. Y eso es lo que yo he hecho. Por eso yo de alguna manera puedo reivindicar las experiencias de gobierno que he tenido en Antioquia y en Medellín. Porque yo me relaciono con los gobernados, con los ciudadanos, a través de una palabra que es el respeto. Y yo creo que uno tiene que respetar a la gente. Eso que usted dice que sucedió es un irrespeto. No llegar a una cita que tiene el presidente con los alcaldes es un irrespeto. No, a la gente hay que respetarla. Y la forma más clara y contundente con la que un gobernante respeta a los ciudadanos es cumpliendo lo que se comprometió en campaña. Entonces, Aníbal Gaviria ha cumplido en sus gobiernos en Antioquia y en Medellín. Y Aníbal Gaviria le va a cumplir a Colombia para no solo restablecer la confianza entre las instituciones y la ciudadanía, sino para solucionar los problemas. Es que lo que no necesitamos es seguir teniendo un gobierno de discursos, y de discursos vacíos, y de discursos divisorios Y amenazantes. No, eso no necesita Colombia. Colombia necesita hechos, soluciones, resultados. Yo le pregunto a los ciudadanos, a usted, Carlos, me pregunto yo mismo, ¿usted cree que a una persona se le soluciona el problema de salud o de vivienda hablando mal de los otros, hablando mal de los proyectos que se han hecho, atacando el sistema de salud? No, yo creo que a uno le resuelve un problema de vivienda, con un mejoramiento de vivienda, con una vivienda nueva. En Antioquia y en Medellín, en los 3 gobiernos que he tenido el honor de presidir por decisión de los antioqueños, hemos construido y mejorado más de 250.000 soluciones de vivienda. Así se soluciona la vivienda. Y lo mismo todo, es que necesitamos un Estado que funcione y un gobierno que ponga a funcionar el Estado. Y eso es lo que hemos visto ahora, completamente lo contrario. Un Estado que no funciona y un gobierno que hace todo menos poner a funcionar el gobierno, el Estado, los presupuestos. ¿Cuántos presupuestos hoy la gente necesitando las inversiones y cuántos presupuestos hoy están sin ejecutar en el gobierno nacional? A veces no es ni siquiera el tema de recursos, sino de ejecución, de funcionamiento. Entonces, vamos a gobernar para recuperar la confianza, que era lo que usted decía, cumpliendo y con resultados y soluciones. Bueno, doctor, muchísimas personas están preocupadas por algo que salió hace poco, que fue un borrador de la Asamblea Constituyente. ¿Qué opina Aníbal Gaviria sobre eso? Pues a mí eso me parece un despropósito, porque mire, primero, el presidente Petro salió hace unos años con un compromiso escrito ante los colombianos de que no iba a citar una asamblea constituyente. Pero es lo que decíamos ahora, es que no se cumplen los compromisos. Hasta una placa sacó. Una placa, todo eso, que escrito en piedra. Entonces, eso es pues, prácticamente la tapa de las incongruencias. Pero además, el M-19 fue columna vertebral de la Constitución de 1991. A mí me gustaría preguntarle públicamente al doctor Antonio Navarro Wolf qué opina de la propuesta de una constituyente porque supuestamente la constitución en la que participó el M-19 no funciona. Pero el tercer punto, y tal vez el más grave de todo, es que el presidente Petro no le gusta la constitución es porque le pone límites. Porque él quisiera gobernar sin constitución y él quisiera gobernar sin instituciones.
Pero eso no se puede. Un demócrata no solo tiene que aceptar las instituciones, sino que tiene que fortalecerlas y cumplirlas. Pero mucho más. Ahora lo decía, y por eso lo renuevo con más fuerza. Es que lo que tenemos que hacer es no inventarnos más leyes, sino cumplir siquiera una parte de las que tenemos. Cumplir la Constitución. Y ahí le voy a entrar a uno de los temas principales de nuestra propuesta, que es la descentralización y la autonomía. Es que lo que hemos tenido, Carlos, por más de 100 años es un Estado central, asfixiantemente central, en donde muchas veces los alcaldes y los gobernadores para cualquier decisión tienen que ir al centralismo, a pedirle permiso al presidente, a los ministros, a las instituciones centrales. No, que los gobernadores y los alcaldes tengan más poder, que los gobernadores y los alcaldes tengan más decisión, que tengan más recursos para que puedan tomar sus propias decisiones y adelantar sus propios proyectos. Miren, esto es importante para que todos lo tengamos claro. En Colombia, de 100 pesos de toda la masa fiscal del país, una proporción de 80 pesos la maneja el Estado central y solo 20 la manejan los gobernadores y los alcaldes, los más de 1.100 municipios y los 32 departamentos. No, eso es un desequilibrio enorme. Mi propuesta es que el Estado central maneje 50 pesos y los departamentos y los municipios manejen 50 pesos. El 50% y el 50% de todos los recursos de la nación. ¿Eso qué haría? Que las carreteras terciarias, ¿qué hace un alcalde yendo como la procesión de alcaldes que van a Bogotá todas las semanas de todo el país para que les den una plata o para que les den un permiso, para que les den un visto bueno, para hacer lo que ellos debían hacer y saben hacer? Entonces algunos dirán, se la van a robar los alcaldes y los gobernadores, porque hay que adelantarse a críticas que se puedan hacer. Y yo le voy a decir 3 cosas sobre eso. Primero, ojo, es que hace 35 años, más o menos, aquí en el país, los gobernadores y los alcaldes los designaba el presidente de la República. Claro. Imagine, Carlos, cómo estaríamos hoy con los gobernadores designados y todos los alcaldes por el presidente. Estuvieran cambiando. Eso, un desequilibrio total de la democracia, una democracia completamente tomada mucho más por el Estado central. Y claro, este no me sirve, lo cambio. Este no me sigue las directrices políticas, lo cambio. Y en público, como hizo con el viceministro. Absolutamente, la forma más. Entonces, ojo, pero hace 35 años, cuando se hizo ese cambio, la gente le tenía miedo. Es que nos da miedo hacer esas transformaciones. La gente decía, ¿quién se va a elegir de gobernante en tal parte? ¿Quién se va a elegir? Mucho mejor que lo elija la gente a que un presidente designe el alcalde de Soledad, el alcalde de Usacurí, el alcalde de Cartagena, o de Barranquilla, o de Medellín, o de Bogotá, o de Taminango en el Nariño, de cualquier municipio de Colombia. No, fue un gran avance la elección popular de alcaldes y gobernadores. Desde el punto de vista democrático, porque equilibró la democracia, pero también desde el punto de vista del funcionamiento del municipio y del departamento. Pero nos quedamos en la mitad, porque no les dimos los recursos. Hoy se tienen unos recursos, pero se tiene que tener más. Y mire, a los que dicen que eso se lo robarían los alcaldes, los gobernadores, mire, corrupción hay en todos los niveles, eso no lo vamos a negar. Hay que atacarla fuertemente en todos, pero hay corrupción a nivel nacional. ¿Qué tal el tema de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres? Hay corrupción a nivel departamental y municipal, pero hay que atacarla. Pero ¿cuál es la más fácil de atacar? La que está más cerca. Es decir, el alcalde de cada municipio, los ciudadanos le pueden hacer veeduría mucho más cercana. Los medios de comunicación le pueden hacer veeduría mucho más cercana. Entonces, mientras la democracia está más cerca, el ciudadano está más cerca de ese nivel de la democracia y que le haga control. Porque el ataque a la corrupción no es una cosa etérea, es una cosa en la que nos tenemos que comprometer también todos los ciudadanos. Y yo como gobernante voy a apoyar las veedurías ciudadanas, voy a apoyar los medios de comunicación comunitarios, los medios de comunicación pequeños, medianos, grandes, haciendo algo que no hace este gobierno: libertad de expresión, libertad de prensa. Entonces, vamos
a avanzar en cumplir la Constitución y cumplir la ley. Y eso solo va a ser una revolución. Por eso no hay que cambiar la Constitución ni hay que hacer una constituyente. Pero le digo además, final, es que este tema de la Constitución y la constituyente es una bandera electoral. Eso eso lo está utilizando el presidente como una bandera electoral. Eso realmente no va a llegar a ningún lado. Quienes saben del tema y lo han debatido, saben que los tiempos no dan, que la mecánica de una transformación de ese sentido no da para el tiempo que le falta al gobierno. O sea que eso simple y llanamente es una estrategia electoral para acabar de ajustar. Bueno, doctor, la propuesta de Aníbal Gaviria en la parte económica del país, que está en una crisis total, ¿cuál sería? Sí, Carlos, mire, lo primero vuelvo. La descentralización es nuestra propuesta, columna vertebral para todo. ¿Haría otra reforma tributaria? Y entonces, tomando eso, sí avanzaríamos en una reforma tributaria. Y la gente dice, uy, ¿cómo? Sí, pero una reforma tributaria para bajar impuestos. Hoy el impuesto de renta en Colombia está entre los más altos del mundo. Pero esto no lo está diciendo Aníbal Gaviria. Eso es una verdad, está en las estadísticas. Usted se puede meter a investigarlo en internet y no lo va a decir en una página o en otra, se lo dicen técnicamente. Es una de las tarifas de impuesto de renta más altas del mundo. ¿Y eso qué hace? Espantar la inversión, tanto la inversión nacional como la inversión extranjera. Entonces, reforma tributaria sí, pero no para poner más impuestos, pero no para cargar más a los colombianos, sino para hacer una reforma estructural que permita algo, Carlos, y todos los que nos siguen, fundamental, que es que Colombia y la economía colombiana crezca a niveles más altos. Porque con crecimientos del 3%, Colombia no puede atacar sus más graves problemas de pobreza y desigualdad. ¿Por qué la China se ha vuelto el gran país emergente del mundo en 20 o 30 años? Porque sostuvo crecimientos del 7, 8, 9, 10% anual. Nosotros en Colombia crecemos al 3%, así no podemos. Entonces, una reforma estructural, pero no para ordeñar más a los colombianos en todos los niveles que ya pagan impuestos, sino para generar más inversión, al generar más inversión, generar más empleo, al generar más empleo, generar más crecimiento económico, y ahí sí tendremos más impuestos, pero no producto de esquilmar más a los empresas y colombianos que hoy pagan impuestos, sino de que hay una masa fiscal más amplia. Y lo otro, sin ningún lugar a dudas, es recortar los gastos del Estado, que se han crecido enormemente en el actual gobierno, entre otras con gastos completamente improductivos e inoficiosos, como cientos de miles de órdenes de prestación de servicio, que tienen un objetivo más electoral nuevamente que un objetivo de funcionamiento, de operación, de administración y de crecimiento económico. Doctor, ¿cómo ve usted o cómo lo evalúa el término paz total? No, mire, Carlos, claramente y contundentemente, cuando fui gobernador de Antioquia, acuérdese usted y los que nos acompañan, que quienes fuimos gobernadores en el periodo 2020-2023, compartimos la última parte de gobierno con el actual gobierno, 1 año y medio con el actual gobierno. Y desde ese momento le expresé al país, al presidente, al ministro, todas mis críticas a la llamada paz total. Eso no es ahora que lo estoy haciendo como candidato, no. Como gobernador lo hice. Eso fue un error completo. Desde el inicio fue un proceso mal diseñado, fue un proceso mal financiado, es un proceso mal ejecutado. Entonces, un fracaso, que es gravísimo porque ha dejado a las organizaciones criminales crecidas, ha dejado a las organizaciones criminales fortalecidas, empoderadas. Esas organizaciones criminales están ganando más recursos. Esas organizaciones criminales están reclutando más gente. Algunos forzosamente, otros a través de la misma
remuneración con esas rentas criminales. Otros a través de el reclutamiento de menores, aberrante. Entonces, el más grande reto que va a tener el país es la lucha contra las organizaciones criminales, la lucha contra la inseguridad y la lucha para recuperar la seguridad. Pero en eso puede tener la seguridad de que Aníbal Gaviria será un presidente dedicado en ese objetivo, porque será mi primer objetivo. Porque además, yo no me meto en el discurso, Carlos, ni me dejo meter en el discurso, que es que la seguridad es de izquierda o de derecha. No, no, eso no es así. La seguridad es la primera inversión social. Y como tal, yo, como lo he hecho en Antioquia y Medellín, voy a tener la seguridad como primera gran prioridad. El presidente no se va a dedicar a hacer carreteras terciarias, ni se va a dedicar a hacer puestos de salud, ni se va a dedicar a darle garrote al alcalde que no tenga la misma ideología. El presidente va a gobernar con todos los alcaldes y con todos los gobernadores y se va a dedicar a lo que tiene que dedicarse un presidente, a recuperar la seguridad del país, a recuperar la salud del país, a recuperar las relaciones exteriores del país. Entonces, zapatero a tus zapatos. Pero miren, yo le voy a adquirir un compromiso a usted y a todos los colombianos, que además muestra mi filosofía de gobierno. Lo primero que yo voy a hacer el 7 de agosto en la posesión es instalar unas grandes mesas de trabajo con los 32 gobernadores de Colombia y con los más de 1.100 alcaldes de Colombia. Eso nunca se ha hecho. ¿Para qué? Para trabajar en equipo, porque así es como se logran los mejores resultados. Y entonces vamos a coordinar todos. Y yo no voy a decir, no, este alcalde no me interesa, aquel gobernador no viene o no inviten a este gobernador porque no es, no. Todos los gobernadores y todos los alcaldes de Colombia invitados. Sea de la ideología. De la ideología del partido que sea, a trabajar con todos ellos. Porque los ha elegido el pueblo. Así como eligen al presidente, eligen al alcalde y al gobernador. La misma legitimidad del origen popular de esos gobiernos. Pero es que esto que estoy diciendo no es que van a inventar, es que yo ya lo inventé y lo hice en la gobernación de Antioquia con todos los alcaldes sin distingo de partido. Y eso dio un gran resultado porque hace que el Estado funcione mejor y más rápido. La gente necesita soluciones y necesita soluciones rápidas. Bueno, doctor, ¿cómo sería su política siendo presidente de la República frente al narcotráfico y a los cultivos ilícitos que han crecido impresionantemente? Atacar las rentas de los grupos criminales. Ahí quiero compartirle un tema que creo que es de esencia, porque a mí me interesa mucho tener unas bases sólidas desde el punto de vista conceptual y filosófico para tomar mis decisiones como gobernante. Y es la lucha armada en Colombia se acabó. ¿Qué quiere decir con eso Aníbal Gaviria? Hombre, es que aquí unos grupos se alzaron en armas contra el Estado con un argumento, Carlos, que era que no se podía llegar al gobierno sino por las armas. En cambio, no se podía llegar por los votos, o sea, por la democracia. Estamos hablando de la FARC. Las FARC, el ELN, el M-19, el EPL, los grupos alzados en armas. Todos decían, es que aquí la democracia en Colombia es incompleta, la democracia en Colombia es irreal, la democracia en Colombia es fallida. Aquí solo se puede llegar por las armas. Mentira. La democracia colombiana y los colombianos le taparon la boca a toda esa gente y a muchos que a nivel internacional se creían ese cuento. Y el presidente Petro fue elegido por los votos, no llegó por las armas. Entonces el argumento de la lucha armada se acabó. Ese argumento ya está completamente caduco. Siempre lo había estado porque se demostró que sí se podía llegar por los votos. Eso me parece a mí muy importante, Carlos, ponerlo contundentemente de relieve, porque eso nos quiere decir que los grupos alzados en armas hoy son delincuentes, son bandas criminales. Terroristas. Son terroristas que se maquillen o se traten de maquillar con argumentos políticos. Eso antes no era cierto, pero la gente mucha se la creía. Pero hoy es imposible, porque el argumento
de que no se puede llegar al poder por los votos, el propio presidente Petro lo tumbó. Con su elección lo tumbaron los colombianos. Entonces hay que atacar esos grupos criminales con toda la fuerza del Estado, como lo que son. Y por eso la paz total no cabe. Lo que cabe es una política de sometimiento de los grupos criminales y de los miembros de los grupos criminales al Estado, pero no del Estado a los grupos criminales como se pretende hoy. Entonces, con toda esa contundencia, paso al tema de las rentas ilícitas. Claro, porque es lo que le da, es lo que ellos buscan y es lo que le da en cierta medida la fortaleza. Ataque frontal al narcotráfico con varios frentes. El primero, no me tiembla la mano. Si es necesaria la fumigación, la haremos, porque hay que atacar ese foco y esa fuente de enriquecimiento de los grupos ilícitos. Pero la vamos a hacer en forma científica, técnica, con todos los asesorías para causar los menores daños ambientales. Pero además la vamos a hacer si es necesaria y es técnicamente adecuada. Pero no va a ser la columna vertebral de nuestra política antidrogas. Pero repito, pero no me tiembla la mano para hacerla. Pero la columna vertebral tiene que ser la sustitución de cultivos. Porque vos no te ganás nada con fumigar para que el campesino que está allí, con toda la dificultad de lo que sea, haciendo eso por ilegal, se pase para otra parcela. Y entonces estamos como el gato y el ratón. No, necesitamos fumigar, acabar con ese foco, pero dar una verdadera alternativa para la sustitución de cultivo. Eso es lo estructural. Y el tercer elemento en la lucha antidrogas es que este no es un problema únicamente de narcotráfico. Algunos le han querido vender este tema al mundo como un problema de narcotráfico, pero no, ese es un eslabón de la cadena. Pero la cadena es mucho más amplia. Es la cadena de las drogas ilícitas. Y esa cadena tiene cultivos. Y esa cadena tiene precursores para transformar la coca en cocaína. Y esa cadena tiene narcotráfico. Y esa cadena tiene narcofinanciación. Y muchos de esos narcofinanciadores están en otras partes del mundo, no en Colombia. Y esa cadena tiene narcoconsumo. Y hay que atacar todos los eslabones de la cadena. Y ese ataque de los eslabones se da con corresponsabilidad internacional. Porque no es un problema de Colombia, ni de Bolivia, ni de Ecuador. Es un problema de todos. Entonces, corresponsabilidad internacional con liderazgo internacional del presidente de Colombia para atacar la cadena de las drogas ilícitas con todos sus eslabones. ¿Cómo restauraría las relaciones con los Estados Unidos? Yo creo que las relaciones exteriores de un país no pueden ser relaciones de una persona. El genio que tenga ese día. No, eso no puede ser. Según su ideología. No, las relaciones tienen que ser de Estado a Estado. Así voy a recuperar las relaciones con Estados Unidos y con muchos otros países, porque no es el único con los cuales se han deteriorado, pero con un respeto mutuo. Y obviamente teniendo en cuenta la importancia de las relaciones con Estados Unidos en todos los aspectos, incluido el aspecto económico, del que dependen y están relacionados miles, cientos de miles de empleo en Colombia. Entonces, yo creo que aquí hay que ser serios. Uno puede estar en desacuerdo o en acuerdo con un presidente de otro país, pero no tiene que pelear con él, ni tiene que insultarlo, ni tiene que insultar al otro país. Eso es infantil. Mire, ¿usted cree que el presidente Lula da Silva es el más sintonizado ideológicamente con el presidente Trump? Pues claro que no. Pero ¿dónde lo ha visto peleando y dónde lo ha visto insultando a Trump para perjudicar a su país? No, seamos serios y seamos, veamos las relaciones exteriores no como un tema de beneficio personal o de ego personal, sino de defensa de los intereses de Colombia. Bueno, doctor, ¿cómo fortalecería Aníbal Gaviria, siendo presidente de la República, la educación tanto pública como técnica? Carlos, le respondo como siempre me gusta a mí, con, digamos, alguna base filosófica y conceptual.
que me permita a mí abordar como presidente los temas con toda la fuerza, porque uno no puede solamente pensar, digamos, en la acción, sino cuál es la base para la raíz con la que uno se asienta. Me parece muy bien ese, como un edificio que tiene las bases, como un árbol que tiene las raíces profundas para poder elevarse en las alturas. Y es el principal problema de la sociedad global, pero también de nuestras sociedades, es la desigualdad. Hay unas tremendas desigualdades en nuestra sociedad, y eso no lo podemos desconocer. Y entonces el gobierno nuestro tiene que ser un gobierno que construya equidad. Y equidad se escribe con E de educación. Equidad se escribe con E de empleo. Por eso van a ser dos pilares de nuestro gobierno. Y voy al de la educación. Primer aspecto simple y claro. Vamos a dar educación rural técnica gratuita. Porque uno también tiene que disminuir las brechas que hay entre lo rural y lo urbano. Y una forma de eso es garantizar esa educación rural gratuita con pertinencia a las capacidades y a las identidades de cada territorio. Y en segundo lugar, vamos a avanzar en una gran unión de universidades. Ya lo hicimos en Antioquia, en donde creamos un programa que fue, y uno tiene que decir las cosas buenas que funcionan en un departamento como Antioquia, en una ciudad como Medellín, extrapolarlas a nivel nacional. Y eso es lo que vamos a hacer, prácticas que allí fueron exitosas, llevarlas al nivel nacional. Y entonces creamos algo que se denominaba el CESA, Sistema de Educación Superior de Antioquia. Y ahí unimos a universidades públicas y privadas, para que en esa unión de universidades públicas y privadas le presentáramos a los antioqueños, y en este caso será una unión en Colombia para todos los colombianos, cientos de opciones de carreras técnicas a través de sistemas mixtos, virtuales y semipresenciales. Entonces, algo que tenemos que hacer para que la gente pueda acceder mucho más a la educación y que hicimos con ese programa es, primero, que usted no tenga que estudiar algo que no quiere estudiar. Por eso nosotros no ofrecíamos 20 o 30 programas, que ingeniería, que derecho, que arquitectura, no, sino más de 200 programas de muy diferentes tipos para que la gente pueda escoger algo, opciones que pueda escoger lo que realmente quiere. Segundo, que la gente no tenga que desplazarse de sus municipios o de sus áreas de vivienda para estudiar, sino que la oportunidad de educación les llegue más cerca. Por eso no era que esta universidad o esta, sino una suma de universidades, una especie de coalición o unión de universidades para presentar las opciones. Y tercero, el costo. Que el costo sea realmente accesible, muy bajo, para que las personas puedan no solo ingresar al primer ciclo educativo, porque a veces sucede que la persona estudia 6 meses, un semestre, pero para el segundo semestre ya no tiene la capacidad económica y entonces se sale. Tenemos que lograr esa continuidad. Entonces, tercero, que pueda hacerlo con una facilidad, con un acceso económico. Miren, nosotros creíamos que en esa unión íbamos a tener unos 2.500 a 5.000 cupos y a lo último tuvimos 20.000 cupos en Antioquia a través de ese programa del Sistema de Educación Superior de Antioquia. Vamos a hacer el Sistema de Educación Superior de Colombia, uniendo universidades públicas y privadas para aumentar y facilitar la oferta educativa. Doctor, con temas de seguridad, Aníbal Gaviria, con todo esto que ha pasado, las amenazas que hace el presidente a ciertos candidatos, Aníbal Gaviria se ha sentido desprotegido, con miedo en todas las regiones donde va. El gobierno nacional y el Estado colombiano tiene que garantizar la seguridad de los candidatos y la seguridad de los ciudadanos. Ojo, Carlos, que eso es muy importante. Este tema, la amenaza a la democracia, no es únicamente la seguridad de los candidatos.
Ya hemos visto el caso tan doloroso y tan aberrante del asesinato de Miguel Uribe, que obviamente no me cansaré de rechazar y de dolerme del mismo. Pero hay que avanzar en la seguridad para los candidatos, pero la otra parte de la ecuación y el problema es la seguridad y la libertad de los colombianos para votar libremente. Tenemos muchos territorios en donde los grupos criminales están amedrentando a los ciudadanos y amenazándolos en un torno a un candidato o a otro. Entonces, el Estado tiene esa obligación y le exigimos, y los colombianos le debemos exigir al Estado que cumpla esa obligación. Y frente al caso de Aníbal Gaviria, mire, yo voy a seguir adelantando mi campaña en medio de las circunstancias difíciles, porque creo que el país requiere de escuchar las tesis mías y las de todos los candidatos y poder escoger libremente, porque esa es la democracia. Y en lo que tiene que ver con la fuerza pública, pues hombre, yo siempre tengo un reconocimiento muy grande a la fuerza pública. Yo he recibido de la Policía Nacional en todos mis gobiernos y ahora como candidato el apoyo y la seguridad, y no tengo sino gratitud. Y en este caso, debo reconocerlo también, la unidad de protección en el capítulo en Antioquia ha sido también activa y son hombres y mujeres muy profesionales, entonces a ellos gratitud. Bueno, ¿qué mensaje le daría usted a todas esas regiones que han sido golpeadas o que están siendo golpeadas actualmente, por ejemplo el Catatumbo, Cauca, por la violencia? No, el mensaje es: la seguridad es la primera inversión social. La seguridad es la primera prioridad del país y debe ser la primera prioridad del gobierno. Por eso, con Aníbal Gaviria, sí vamos a avanzar en una verdadera recuperación de la seguridad para el país, porque ese tiene que ser el primer paso para recuperar los territorios, pero para brindar inversión, para brindar oportunidades de empleo, para que haya crecimiento económico. Es que mire, sin seguridad, Carlos, los demás bienes desaparecen. Si no hay seguridad en el campo, la gente no se puede desplazar, la gente no puede trabajar, la gente no puede invertir. Si no hay seguridad en la ciudad, igualmente. Entonces, tengan la absoluta seguridad de que esa ha sido la prioridad de mis gobiernos en Antioquia y en Medellín, y esa será mi prioridad en Colombia. Bueno, doctor, ya para finalizar, si tuviera 3 candidatos para invitarlos a dialogar, le voy a mencionar 3 nombres. Iván Cepeda, ¿qué le diría? Pues, hombre, realmente no creo que me escuchara mucho, pero yo le diría que la opción del país no es la continuidad que él representa, que la opción del país no son las tesis que él ha respaldado en estos 3 años y que claramente han mostrado que han sido un fracaso, que tiene que ser uno realmente muy corto de visión o muy obcecado para proponer que algo que ha desmejorado al país en prácticamente todos los frentes en 3 años debe continuar. Efraín Cepeda Saravia. Con Efraín me vi hace una semana en una conversación. Me parece un hombre que ha tenido un valor importante al enfrentar retos importantes en el Congreso, que además ha sido una de las personas que el presidente ha amenazado, estigmatizado, insultado, simple y llanamente porque ha mostrado una posición contraria. Entonces, hombre, mi respeto para Efraín. Tenemos algunas diferencias seguramente en algunos campos conceptuales, pero le tengo, digamos, aprecio y respeto. Mauricio Liscano. No tengo muy buen concepto de quienes
o representaron y estuvieron en el actual gobierno y hoy pretenden desconocer eso y decirle a la opinión pública que no fueron lo que fueron. Yo los llamo los camaleones, que se quieren pintar y mostrar de una manera diferente. Entonces, creo que uno tiene que ser coherente como servidor público. Si estuvo en el gobierno del presidente Petro, respaldó el gobierno, hizo parte del gobierno y en un largo tiempo, pues eso no puede venir a decirle al país que no fue así. Si tuviera que invitar en su departamento, en Antioquia, escójame un municipio de Antioquia lindo para usted. Ay, me la puso más difícil, Carlos, porque 125 municipios y hay de todo. Escójame uno que usted diga, me encanta. Me encanta ir y me relajo aquí. Hay un municipio, hay muchos muy lindos, pero le voy a escoger uno que se llama Caramanta. Caramanta. Si usted tuviera que invitar en Caramanta, en un almuerzo, a Gustavo Petro, ¿qué le diría? Oiga, usted me está saliendo con unas más difíciles. Dejó lo difícil para lo último. Mire, realmente yo soy un hombre que, vuelvo y digo, mi forma de relacionarme con los otros y la que yo le propongo a los colombianos es el respeto. Yo creo que los colombianos tenemos que aprender a respetarnos. No tenemos que abrazarnos. Ha habido mucha violencia en Colombia, ha habido mucho dolor y uno no se tiene que abrazar con la víctima, el victimario, como muchos han propuesto como ejemplos de perdón, de reconciliación. No, respetémonos. Tampoco nos tenemos que matar porque pensamos diferente. Tampoco nos tenemos que insultar porque pensamos diferente. Por eso es que estoy tan desacuerdo con Petro, porque él como presidente era el que en primer lugar tenía que poner el respeto como el relacionamiento con los demás colombianos. Entonces, simple y llanamente, con respeto, le diría que no estoy de acuerdo con él, que no he estado de acuerdo con su gobierno, que no, que como primera medida me parece que su más grande equivocación es dividir a los colombianos, es estigmatizar a los colombianos, pero que como colombiano lo respeto y que no lo insulto y que no lo amenazo. Cuando está en la casa, con su señora, con su familia, ¿habla de política? Sí, sí. ¿Lo autorizan? ¿Lo autorizan? Sí, sí. En la casa con mi padre, con mi madre y con mis hermanos hablábamos mucho de política. Ahora con mi señora y mis hijos menos, pero como estamos en campaña ya se han ido, digamos, involucrando más. ¿Quién manda en la casa? ¿Tu señora o usted? Esa pregunta sí, esa sí es fácil. ¿Hay alguna casa donde no mande la señora? Yo creo que en todas. No, pero de pronto usted dice, no, yo mando acá. No, en la casa manda la señora. Sí, claramente. ¿Arepa de huevo o arepa paisa? No, esa sí la digo facilita. En Medellín, arepa paisa. En la costa Caribe, la arepa de huevo es que las cosas saben según el territorio. Yo me he comido una arepa de huevo en Medellín y no sabía lo mismo. Me la como en San Onofre, o en El Rincón, o en Cartagena, viendo el mar ahí desde la ciudad amurallada. Eso es otro cuento. Las cosas saben también con el sabor del territorio. ¿Qué plato típico de la costa le gusta? No he repetido, pero bueno, se lo cambio para posta cartagenera. Uf, no, pero esa es alto. Esa es buena, esa es buena. Buena. Me la comí ahorita hace 2 días en Cartagena, o sea que la tengo en el sabor de la memoria todavía. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí en lavibrante.com y le deseamos éxitos en esta contienda tan dura y tan fuerte que viene en las elecciones 2026. Hombre, Carlos, un gusto haber estado aquí en La Vibrante con vos y con toda tu gente. A todos un abrazo y el mensaje principal obviamente es el de la campaña, es el de Aníbal Gaviria, pero el mensaje es
construyamos unidos el futuro de Colombia. Y eso se construye, eso no nos viene dado. Y ahora sí que es verdad que tenemos que estar unidos para construirlo. Muchísimas gracias a todos los visitantes de lavibrante.com y recuerden que lavibrante.com es latina como tú. Lavibrante.com. Lavibrante.